para que lleguemos a entender la complejidad del momento en el que estamos analizando, estas décadas centrales del siglo XX, lo que conduce la experiencia democrática republicana y que acaba desembocando en otro periodo histórico que es la Guerra Civil, pero a la vez no tenemos que recordar que son tres periodos históricos que coinciden, tres mentalidades que coinciden en el tiempo. Fijaos, la Segunda República, sus últimos 3 años son de Guerra Civil y no termina hasta el año 1939. La Guerra Civil es del 36 al 39 y el franquismo como tal, la acumulación de poder en la figura del general Franco, aunque él no gana la guerra hasta el año 39, cuando termina la República y termina la guerra, ya podemos hablar de inicios del franquismo en el año 1936. Lo que tenemos que tener claro, siempre que nos acerquemos a periodos cada vez más recientes de nuestra historia, hay que verlos con cierta perspectiva histórica. Hay veces que no es fácil analizar un periodo histórico reciente. Un periodo histórico que dista de nosotros bastante tiempo, sí puede ejercer el historiador una labor más objetiva. Aún así, la historia de España, que se estudia en bachillerato, y la historia de España hasta prácticamente en otros días, siempre tiene ese rigor objetivo. Para analizar este periodo hay veces que recurrimos a autores especialistas, por ejemplo, Paul Preston, que tenemos por ejemplo aquí el libro, Un pueblo traicionado, o otro libro que tenemos aquí también, el de Enrique Moraviellos, Historia mínima de la Guerra Civil. Son libros de autores especialistas en contemporánea que nos pueden dar una visión muy amplia de este concepto. Muchos hablan de que en la Europa de esta época hay tres tendencias, que incluso la denominan como 3 Rs. Reforma, reacción y revolución. Tenemos que tener en cuenta que es un periodo muy, muy complejo. Por un lado, la reforma la encarnarían los sistemas políticos democráticos, democracias liberales, occidentales. Podemos entrar en la Segunda República Española al mismo nivel que la República Francesa, al mismo nivel que la República de Weimar en Alemania. Son estados democráticos. Por otro lado, también tendríamos la reacción identificado con los partidos políticos, los sistemas políticos, mejor dicho, reaccionarios, de ideas muy reaccionarias. En este caso podemos sumarlas, por ejemplo, el fascismo italiano, que ya está imperante durante toda la década de 1920, el nazismo alemán, que se empieza a instaurar sobre todo desde el año 1933 en Alemania, y la dictadura franquista en sus primeros años sí comparte, puesto que ve que es posible que los países totalitarios fascistas ganen la Segunda Guerra Mundial, que no empieza hasta el año 1939, justo después de que ha terminado la Guerra Civil Española. Lo ven como siente el franquismo toma muchas ideas y sobre todo del fascismo italiano, un partido único, el caudillaje, el sentimiento de culto al líder. Eso lo podemos analizar perfectamente también en el franquismo, que ya llegaremos a esa parte del temario. Pero lo que nos toca de la Guerra Civil y en esta década de 1930, ese sería lo representado por la reacción, y por otro lado estaría la revolución, encarnado por un paso más allá del movimiento obrero, que sería, que tiene un ejemplo claro, desde el año 1917 hay un ejemplo claro en Europa y en el mundo, que la revolución triunfa, y es el establecimiento del sistema soviético, que acaba configurándose también en un sistema de partido único, en este caso el Partido Comunista, y con características totalitarias del Estado de la URSS. Por tanto, tenemos 3 tendencias en Europa, 3 tendencias diferentes que hacen una convivencia muy compleja en la Europa de esta época, del periodo de entreguerras, y que acaban desembocando en el año 39, por ejemplo, en el año 36 en España en una guerra civil,
y en el año 1939 de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y se enfrentan los tres modelos. Hay dos modelos que se alían: el sistema de la URSS, de la revolución, se alía con el sistema de la reforma, que serían las democracias occidentales, para vencer a un enemigo común que es el sistema de la reacción. Pero podría haber ocurrido también de cualquiera de cualquiera de las dos maneras. Al final, pues se acaban enfrentando estas dos tendencias. En España pasa lo mismo, y eso es lo que conduce a la guerra civil. Quizás el experimento democrático de la Segunda República Española radicalizó mucho la situación en algunos sectores. Por ejemplo, sobre todo hay un factor, siempre hemos dicho que en historia hay muchos factores, existe la multicausalidad para entender la historia, pero un factor fundamental sería la reforma agraria. La reforma agraria atacó directamente, que se empezó a efectuar desde el principio de la República, atacó directamente a las bases de poder de las oligarquías españolas, y eso hizo movilizar a gran parte de la derecha más reaccionaria española, más conservadora, hacia posturas muy, muy radicalizadas. Y luego encontramos también, durante los últimos años de la República y durante la Guerra Civil, que aparecen nuevos partidos. Por ejemplo, Falange Española, el hijo del dictador de Miguel Primo de Rivera, en este caso Antonio Primo de Rivera, creó un partido de corte fascista en España. Y luego tenemos un partido que ya había, a principios del siglo XX, había empezado a aparecer, pero sobre todo es en los años finales de la República y durante la Guerra Civil, cuando toma mucha fuerza el Partido Comunista en España. No solo existe el Partido Comunista, sino incluso también durante la Guerra Civil también se establece otro partido político, también el POM. Lo que quiero que tengáis claro es que la guerra española es una guerra civil, pero es un conflicto prácticamente internacional. También se puede entender la guerra civil como las democracias occidentales, por ejemplo Francia e Inglaterra, decidieron no intervenir en la guerra española para no provocar a Hitler, y que el conflicto en España se convirtiera en un conflicto europeo. Temían mucho a la reacción de Hitler, intentaron evitarlo por todos los medios y en ese caso no prestaron ayuda a un sistema democrático como fue la República. La República solo recibió ayuda por una parte del movimiento internacionalista, en el que recibió ayuda de las brigadas internacionales, que eran voluntarios que vinieron a luchar en España contra el fascismo, principalmente casi en su mayoría de ideología comunista. Y luego al bando franquista sí lo ayudó los estados. El estado fascista italiano envió un cuerpo de voluntarios bastante amplio, y el Tercer Reich alemán pues envió asesores, material bélico y la Legión Cóndor. Todo esto hizo que prácticamente la Guerra Civil Española fuera un conflicto prácticamente mundial, pero dentro de las fronteras españolas. Fue más allá que una guerra civil, en la que vemos, como tenéis en los apuntes, que el ejército franquista, mucho mejor preparado y mucho mejor equipado, también por esto mismo que hemos dicho de la ayuda internacional que recibió el bando franquista con respecto a la República, las discrepancias internas que había, se sucedieron varios gobiernos, hubo discordancia en los mandos dentro de la República, hasta que ya no se empezó a tener un mando único dentro de la zona republicana hasta el año 38. Fijaos que en el año 36 la zona sublevada se unificó prácticamente el liderazgo del ejército en el general Franco. General Franco, que al principio el líder del nuevo Estado iba a ser, bueno, al principio fue un levantamiento contra el gobierno del Frente Popular, luego fue para instaurar un nuevo sistema político en España, posiblemente similar al que estableció Miguel Primo de Rivera.
y el líder iba a ser el general Sanjurjo. Lo que pasa es que el general Sanjurjo muere en un accidente aéreo. Por tanto, lleva a acumular poderes dentro de la figura de Franco y en concreto a las fases de la guerra, que ya tenéis en los apuntes. Podemos hablar de una primera fase en la que se intenta tomar Madrid por las tropas franquistas, avanzan sobre todo por Extremadura con una muy fuerte represión. También hablaremos de la represión en los dos bandos, hablaremos también de memoria histórica, y se fracasa en el intento de tomar Madrid y por tanto se deriva una guerra bastante larga de 3 años. El ejército de Franco al final acaba conquistando la zona de Asturias, del País Vasco, que era una zona muy industrial, acaba cayendo sin que el resto del ejército republicano pueda acudir a ayudar, nada más que de forma muy leve, el frente del norte. Una vez que se termina, se produce también la batalla del Ebro, una ofensiva republicana y luego una contraofensiva franquista. Se nota que la ayuda internacional y la mejor capacitación del ejército que combate en las filas franquistas, en este caso los regulares y la legión, es un ejército preparado, curtido en la guerra de África y mucho más preparado que las milicias que defienden, las milicias obreras que defienden a la República. Y tenemos un texto concretamente para analizar que es del año 37 de Manuel Azaña y acaba terminando la guerra civil en el año 1939. Posiblemente, según hablan los historiadores especialistas en el tema, 500.000 de muertos, las cifras entre 100.000 y 200.000 represaliados. Es cierto que las cifras, las represalias, tenemos que diferenciar lo que son acciones de guerra. Tenemos que diferenciar lo que son acciones de guerra por combate directo entre un ejército y lo que son acciones bélicas en la retaguardia, que es represión. La represión se produjo en los dos bandos, tanto las milicias radicalizadas dentro de la República empezaron a fusilar a jerarquía eclesiástica, militantes de derecha. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo a José Antonio Primo de Rivera, el líder de Falange. En este caso sí es juzgado y es muerto. También, por ejemplo, en la zona franquista, mencionar que, por ejemplo, que en lo concerniente a Extremadura, la represión franquista fue muy amplia porque se produjo en los primeros años del conflicto, en el año 36, una vez que avanza el ejército franquista en la retaguardia, se produce una dura represión, sobre todo en la provincia de Badajoz. Tenemos, por ejemplo, del año 36, en agosto, la matanza de Badajoz, una vez que la ciudad la toman el ejército sublevado. El asesinato, por ejemplo, de Federico García Lorca, de Miguel Hernández, figuras destacadas de la literatura, por su condición posiblemente, sus simpatías hacia las posturas de izquierda, se acaban siendo ejecutados. Sí existe una diferencia, hay más muertes en la represión del bando que empieza a ganar la guerra, en este caso el bando franquista. También es una forma de represión por parte de las jerarquías militares, que también son las partícipes. La República, en su caso, no es capaz de controlar la radicalización de algunos milicianos y de algunas facciones milicianas que acaban siendo bastante duras también en la represión, pero no es una represión directamente tomada por las respectivas jerarquías políticas, lo que sí ocurre en el bando franquista. En este caso, lo que nos encontramos es un país totalmente psicológicamente destrozado después de esta contienda fratricida.